Resulta que hoy, 1 de mayo de 2026, Nicky Rondinella desea enviar un afectuoso saludo a todos sus oyentes y agradece, como siempre, por el apoyo a todos sus seguidores de las redes sociales. Un abrazo enorme para toda esa comunidad que siempre acompaña. Sí, un saludo muy oportuno para enmarcar la conversación de hoy. Hay archivos históricos del portal Memoria Chilena, artículos de prensa de TNT Sports y El Mercurio, discursos recientes de la CUT del 2025, textos fundacionales de Luis Emilio Recabarren y hasta una exhaustiva tesis sociológica. Y la misión aquí no es simplemente hacer un repaso cronológico aburrido. Queremos entender cómo un feriado irrenunciable mutó desde una lucha por la supervivencia en el norte de Chile a una resistencia clandestina hasta llegar a fracturarse ideológicamente en las calles del país hoy en día. Y para trazar esa línea de tiempo, el punto de partida técnico ni siquiera está en Sudamérica. ¿Dónde arranca todo entonces? El origen global se ancla en el corazón industrial de Estados Unidos, a fines del siglo XIX, específicamente la revuelta de Haymarket en Chicago. Los famosos mártires de Chicago. Exacto. El evento fundacional donde la exigencia básica era la jornada de 8 horas. El desenlace de esa protesta fue trágico, terminó con ejecuciones, pero ese eco global llegó a Chile súper rápido. Ya en 1890 se conmemoraba por primera vez. Pero lo que hace que la versión chilena de esta historia sea tan particular es el escenario, ¿verdad? Totalmente. El contexto es otro mundo. Es que el epicentro de esta tensión no estaba en grandes fábricas urbanas llenas de chimeneas en Santiago. Estaba en medio de la nada, en las salitreras del Norte Grande, bajo un sol abrasador. Un entorno súper hostil. Y aquí hay que detenerse a explicar cómo funcionaba realmente la vida en esos campamentos, porque no era una relación laboral tradicional. El sistema operaba bajo una lógica casi feudal. Es que eso es clave, porque a la gente no se le pagaba con dinero real, con moneda nacional. Se les pagaba con fichas. Y ese detalle de las fichas, fíjate, es el núcleo absoluto del conflicto. O sea, imagina trabajar jornadas extenuantes extrayendo salitre y al final del mes recibes pedazos de plástico o metal que acuñaba la misma empresa. O sea, dinero de mentira, básicamente. Tal cual. Ese dinero solo tenía valor dentro de la pulpería del campamento. Y la pulpería era la tienda de la misma compañía minera. Es la trampa perfecta. El dueño de la mina era tu empleador, tu arrendador y el único que te vendía comida. Exactamente. Si los precios en la pulpería subían, tu salario real se desplomaba al instante. Y no había a quién reclamarle, no podías ir a comprar a la competencia porque no había, era un circuito cerrado de dependencia absoluta. Y leyendo las fuentes, esto estalla el 21 de diciembre de 1907. La matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Las cifras que dan los documentos son abrumadoras. Hablamos de entre 15,000 y 23,000 huelguistas bajando de La Pampa a la ciudad. Y pedían cosas tan básicas, tan mínimas, como que se les pagara con dinero real y que hubiera balanzas justas en las pulperías. No pedían lujos, pedían lo mínimo para sobrevivir dignamente. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado? No mandaron mediadores ni abogados. Bajo las órdenes del general Silva Renard, el ejército simplemente abrió fuego contra la multitud albergada en la escuela. Fue una masacre brutal. Una demostración de fuerza letal diseñada específicamente para descabezar el movimiento y aterrorizar a las bases. Y a corto plazo funcionó, ¿no? O sea, detuvo esa huelga. Claro, en el corto plazo la represión fue efectiva, pero a largo plazo el efecto fue exactamente el inverso. La masacre demostró empíricamente que protestar de forma desorganizada era un suicidio. Los obligó a evolucionar. Exacto. De las cenizas de Santa María surgen estructuras formales. En 1909 se crea la Federación Obrera de Chile, la histórica FOCH, y luego en 1912 el Partido Obrero Socialista. Es que el impacto de esa matanza cruzó generaciones. De hecho, es imposible hablar de este hito sin mencionar cómo se impregnó en la cultura, ¿verdad? Totalmente. La huella cultural es gigantesca. Fíjate que en 1969, Luis Adviz compuso la famosa cantata popular Santa María de Iquique. La versión de Quilapayún, un clásico. Lograron que un expediente histórico lleno de polvo se convirtiera en un relato épico que se transmitió de boca en boca. Pero volviendo a esa organización temprana que mencionabas, hay textos muy reveladores de Luis Emilio Recabarren. Uno de los fundadores clave del movimiento. En un artículo de 1912, en El Despertar de los Trabajadores, él rechaza tajantemente la idea de que el 1 de mayo sea una fiesta. Él lo define como un silencio imponente a la labor diaria.
Su objetivo era detener las máquinas para avergonzar a la sociedad capitalista. O sea, nada de celebrar. Era un día de protesta pura. Y aquí me surge una duda. Teniendo este ambiente de choque frontal, ¿en qué momento el Estado chileno se da cuenta de que tiene que ceder y convertir este día en un feriado oficial? Eso nos lleva directamente al año 1931. Es el momento de la primera gran institucionalización del feriado. Pero, ojo, según nuestras fuentes, esto no pasó porque los políticos de turno tuvieran una epifanía de justicia social de la noche a la mañana. No, para nada. Ocurrió porque tenían mucha presión encima. El país estaba golpeado por la Gran Depresión Mundial, había una inestabilidad tremenda bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y surge este fenómeno fascinante que se conoce como el ruido de sables. Jóvenes oficiales militares asistieron al Congreso, que en ese momento estaba bloqueando todos los proyectos de leyes sociales, y desde las tribunas los militares empezaron a golpear sus sables contra el suelo de mármol. Imagínate el eco en ese salón. El mensaje era clarísimo. O aprueban la legislación laboral para pacificar el país, o nosotros intervenimos de otra manera. Y el resultado es que en 1931 se decreta el 1 de mayo como feriado legal y se publica el primer Código del Trabajo. Y ese modelo funcionó, con sus altos y bajos, claro, durante varias décadas. Hasta que llegamos a 1973. Ahí el tejido social se desgarra por completo. Con el golpe de Estado, el manual de la institucionalización se quemó, el feriado del 1 de mayo fue prohibido, se anularon los derechos previos y la represión volvió con todo. Las fuentes nos muestran que buscaron refugio en la única institución que la dictadura no podía tocar tan fácilmente. La Iglesia Católica. Imagínate planificar huelgas entre bancas de madera, misas y comedores populares. Y así llegamos a 1978, cuando bajo la figura histórica de Clotario Blest, intentan recuperar la calle. Y lo hicieron de una forma muy astuta. Enmarcaron la manifestación como una actividad religiosa, una misa por San José Obrero. Pero la idea era salir de la iglesia y marchar, ¿no? Claro, pero Carabineros y la CNI, el aparato de inteligencia, intervinieron violentamente. Ese solo día hubo 780 detenidos. Pero la presión obrera siguió. Y al año siguiente, el régimen responde ya no solo con policías, sino con una arquitectura legal. El famoso Plan Laboral de José Piñera en el 79. Un cambio de reglas drástico. Sí. Las fuentes dicen que limitó la huelga, creó las AFP, atomizó los sindicatos. La sociología nos aclara que no es que un papel cambie tu mente mágicamente. Lo que hizo el plan laboral fue alterar la estructura física donde operaba esa solidaridad. Y lo hizo limitando la negociación ramal. ¿Cómo funcionaba eso antes? Antes, la gente negociaba por rama industrial. O sea, si el gremio de panaderos se iba a huelga, paraban todas las panaderías de Chile. La presión al Estado era gigantesca. Pero el plan laboral obligó a que la negociación fuera solo por empresa individual. Si una panadería se va a huelga hoy, las 100 panaderías de la misma calle siguen vendiendo pan. El impacto a nivel nacional es cero. Y si a eso le sumas la crisis de los 80s, con la quiebra masiva de empresas enormes como Kraft o la Textil Panal, el desempleo terminó de romper esa organización. Aunque igual hubo hitos de resistencia enormes, como las protestas lideradas por Rodolfo Seguel y los trabajadores del cobre en el 83. Hitos importantísimos. Pero los efectos estructurales de esa atomización persisten hasta el día de hoy. Hoy vemos dos almas chocando constantemente. Por un lado, está la vía institucional, representada por la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Que, paradójicamente, fue fundada por el mismo Clotario Blest en los 50. Exacto. Hoy la CUT busca el diálogo social. Se sientan con el gobierno y empresarios para lograr avances tangibles, aunque sean paso a paso. En su discurso de 2025, su presidente, David Acuña, exigía pasar de un sueldo mínimo a un salario vital. Y también piden recuperar esa famosa negociación ramal que mencionabas antes. Y bueno, no le huyen a la confrontación política, porque interpelaron directamente a Evelyn Matei exigiendo respeto por los mártires de la dictadura. Así es, buscan empujar el sistema desde adentro. Y aquí quiero hacer un paréntesis súper importante para quienes nos escuchan. Al analizar estas fuentes políticas, nuestra misión no es tomar partido.
No decimos quién tiene la razón, solo exponemos cómo la CUT busca avances pragmáticos frente a otro sector que piensa muy distinto. Es que la imparcialidad aquí es vital para entender el cuadro completo, porque precisamente esa postura institucional de la CUT genera un rechazo profundo en otros sectores. Los sectores clasistas y combativos, ¿verdad? Exactamente. Agrupaciones como el CIUS, la UCTE o la AIT. Ellos acusan a la CUT de perder su independencia, de volverse complacientes con el modelo neoliberal. Les critican mucho, por ejemplo, el apoyo de la dirigencia a las reformas laboral y tributaria en el periodo de 2014 a 2015. Sienten que se dieron demasiado. Si sienten que el sindicalismo oficialista es servil al empresariado. Fíjate que para visualizar esto, se me ocurre una analogía. Es como si una banda de rock legendaria, o de punk, se dividiera. Unos miembros deciden firmar con una gran disquera corporativa. Dicen, vamos a cambiar la industria desde adentro, que nos escuchen millones. Y los otros dicen que se vendieron al sistema. Exacto. Los miembros originales agarran sus cosas y se van a tocar a la calle, manteniendo la pureza de su mensaje anticapitalista intacto y acusando a los otros de traidores. Es una analogía perfecta. ¿Te asimilas al sistema para reformarlo o te mantienes al margen para no contaminarte? Y esto no es solo un debate teórico en Internet. Se materializa físicamente en las calles de Santiago. Yendo un paso más allá de las dirigencias y las marchas, la tesis sociológica que leímos menciona un cambio cultural, silencioso pero devastador, que nos afecta a todos. El contraste entre épocas es brutal. Y el artículo del Mercurio de Valparaíso lo ilustra bellísimo. Habla del suplemento Vida Obrera de hace décadas. Mostraba que antes el tejido social era robusto. Anunciaban obras de teatro obrero, curantos comunitarios los domingos, campeonatos deportivos, hasta elegían a la reina del taller. Esa vida comunitaria, la mesa de dominó en el club social, ha sido reemplazada casi totalmente por el individualismo. Hoy el ocio es individual. Llegar a la casa, prender la televisión, ver una serie solos o quedarnos pegados mirando el teléfono inteligente por horas. Y creo que es vital conectar esto con quienes están escuchando este análisis ahora mismo, porque es súper fácil olvidar el peso de este día. Cuando uno disfruta el feriado irrenunciable y ve el comercio cerrado por ley, uno asume que siempre fue así. Se nos olvida el costo. Exacto. Ese día libre en casa fue pagado con sangre, con huelgas desesperadas, con resistencia en sótanos y con más de un siglo de presiones constantes. No es un regalo, es una conquista. Y una conquista que además sigue mutando porque el mundo del trabajo no deja de cambiar. Muchísimas gracias a quienes escuchan por acompañarnos en este análisis profundo. Hasta la próxima.